Buenas tardes. Es un privilegio estar el día de hoy en este día tan frío, pero tan cálido, lleno de gente tan agradable. Estoy viendo la respuesta que le dan a mis compañeros, espero que sean tan generosos conmigo como lo fueron con ellos. Bueno, vamos a pasar a hablar de un tema que se llama los fundamentos de la política y el gobierno. Y fíjense ustedes que les voy a comentar una anécdota. Hace muchos años me tocó ser líder juvenil, tanto municipal, luego estatal, de un partido político. Y acompañé a un entonces candidato a la gubernatura, a un poblado. Y en este poblado le hicieron una comida al candidato y a su comitiva. Lo hizo doña Chonita, vamos a llamarle doña Chonita. Y doña Chonita se pulió e hizo una comida sensacional, el hambre que traíamos, etcétera. Pueden imaginarse el escenario en el centro de la plaza de una pequeña comunidad y doña Chonita ahí ofreciendo la comida. Resulta que nuestro candidato a gobernador en ese momento se sintió un poco molesto de la garganta y no pudo hablar. Y le cedió el uso de la palabra a una persona que sería el prototipo de un hombre elegante y distinguido. Tan elegante y distinguido, imagínense que en pleno julio, en una zona cálida, en una zona polvosa, este señor llevaba un tweed inglés y un gasné. Imagínenselo. Típico comercial así del hombre flemático. Y le pide el candidato que le dirija unas palabras a la comunidad. Y empieza aquel hombre, compañeros de sector y de partido, imagínense, todos eran campesinos prácticamente. Habla con un lenguaje florido y dice, y finalmente quiero agradecerle aquí a doña Chonita que nos haya deleitado con su arte culinario. Doña Chonita, es usted una magnífica anfitriona. Y empezaron las porras y la banda, los cohetes, etcétera, y muchos se quedaron pensando, ¿qué dijo este señor? ¿Quién sabe? El detalle es que todo el mundo aplaudía, todo el mundo decía viva y bravo. Bueno, se levanta doña Chonita muy enojada y le dice al candidato, le dice, señor candidato, qué bueno que le gustó la comida, pero cada 4 años, o cada 6 años, perdón, cada 3 o cada 6 años, vienen a prometernos que nos van a hacer arreglos para el pueblo. Espero que ahora sí nos cumpla. Pero mire, ese perjumado que habló me tiene muy molesta. ¿Pero por qué, doña Chonita? Dice, mire, eso de anfitriona, perdón, dice, eso de culinaria fue cuando joven y por necesidad. Pero lo que yo no le paso es eso de anfitriona. Le dice botellita de Jerez. Entonces, en este caso vamos a tratar de buscar ubicarnos. ¿Qué significa esto que estoy comentando? Que hay que saber a quién nos estamos dirigiendo. Si vamos a hacer estrategia política, tenemos que saber quién es nuestro público. Tenemos que saber los conceptos, las palabras claras y precisas. Estoy por ahí viendo el movimiento de un candidato. En nuestro país lo típico era que el candidato les decía, y les prometo que les voy a construir un puente. Y por allá surgió una voz que decían, oiga señor candidato, es que no tenemos río, también un río. De lo que se trata precisamente es de saber qué es y cómo lo vamos a promover. Muy bien, continuamos por favor. Yo me quiero remontar al padre de la filosofía y de la política, ese gran genio que se llama Aristóteles, a los clásicos griegos. Aristóteles nos dijo que la política es la más sublime de las profesiones. Y no sé si ustedes saben por qué. Dice Aristóteles, un médico cura a un enfermo, un ingeniero construye una casa para una familia, pero el político se dedica
al bien común, es decir, al bien de todos, al bien de la comunidad. Y eso es precisamente la política, el dedicarse al bien común. Por eso es la más sublime de las profesiones. No hay ninguna otra ocupación más, vamos a decirle, de mayor altura, de mayor nivel que el ser político. Desgraciadamente, en nuestro tiempo lo hemos venido degradando. Y sobre todo, les digo, no solamente en nuestro país, sino en todo el planeta Tierra. Bueno, Aristóteles nos dice, fíjense por favor, que el hombre es un animal. Que es un animal, pero que es un animal político. ¿Por qué político? Porque vive en las polis. Las polis son las comunidades de esa época. Y en las comunidades, decía él, que quien no vive en una comunidad, fíjense por favor, debe ser una bestia o un dios. De ahí la importancia de la vida política. Y nos dice Aristóteles que la felicidad solamente se consigue en la comunidad. La gente aislada, las personas que se aíslan, dice, no son felices. Y nos habla de diferentes grados de comunidad, lo que él había vivido. Nos dice que en primer lugar, la primer comunidad se llama familia. Esa familia que actualmente viene sufriendo los embates de mucha publicidad y de muchos sectores que quisieran destruirla. Pero precisamente de eso se trata, de volver a los clásicos, de volver a personajes como Aristóteles que nos hablan de recuperar a la familia. Las familias crean aldeas y las aldeas crean esas comunidades que se les llamaba polis. Ahí está esa polis griega que actualmente es la capital de Grecia y que se llama Atenas. Muy bien, nos dice también Aristóteles, ya desde un punto de vista muy filosófico, que todo ser humano busca la felicidad. Y dice que muchos confunden la felicidad con los placeres, con los honores o reconocimientos, o sea que tengas muchos seguidores por ahí en tu página social, o bien lo confunden con la riqueza. Y muchos de esto lo estamos viviendo en la actualidad, pero dice Aristóteles que se nos olvida que la verdadera felicidad no está, fíjense bien, en tener, sino en compartir. Que soy tan grande, que tengo tanta felicidad, que tengo tanta riqueza, que soy capaz de compartirla con los demás. Y de eso precisamente se llama felicidad. Es lo que nos dice Aristóteles. Y Aristóteles en el mundo político decía que en esa época había hombres libres que podían ser los líderes de sus comunidades, pero que por apatía o por deseos egoístas decían, mejor no participo en la política. Y a esos personajes que no participaban se les llamaba idiotes. Idiotes, esos son precisamente la herencia que nos viene de esa palabra. Quien no participa, quien no comunica, quien no transmite, que no busca el bienestar común sino el propio, se le llamaba idiote. Espero que no siga ese tipo de personajes aquí, ¿verdad? Continuamos, por favor. Con Aristóteles empezó a surgir precisamente en esa democracia de Atenas lo que se llamaba la opinión pública. Habrá que tener en cuenta lo que piense la comunidad de quienes aspiran a los cargos públicos. Y eso se va a llamar opinión pública. Pública es de polis. Polis es el pueblo organizado en comunidad. Y nos deja un gran legado Aristóteles. Aristóteles se le criticaba porque se había distanciado doctrinariamente de su gran maestro Platón. Platón
seguidor del idealismo. Aristóteles, el seguidor del realismo. Y dicen, ¿por qué te alejaste de tu maestro? ¿Que ya no eres amigo de Platón? Y dice lo siguiente: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y eso es precisamente lo que se busca en la política, que no confundamos amistad, que voto por ti porque eres mi amigo, porque eres mi cuate, porque eres mi profesor, porque eres alguien con quien tengo una relación afectiva. No, se trata de buscar la racionalidad. Si voy a dar mi voto, tiene que ser porque estoy convencido del proyecto que traes. Y eso es precisamente lo que nos dice Aristóteles. Aristóteles también nos habla por primera ocasión de las distintas formas de gobierno. Que puede el gobierno, dice, a diferencia de los animales, el ser humano es el único que es político, porque regularmente los animales que viven también en sociedad ya tienen señalada su forma de gobierno. Cuando ustedes vieron esa película, a ver, no sé si la vieron, se llama Hormiguitas. ¿Vieron la película Hormiguitas? Se refiere a un hormigo obrero que después se va a convertir en un hormigo soldado y después va a ser el hormigo príncipe y se va a convertir en el hormigo rey del hormiguero. Decimos, oye, pero es que eso no es posible en la realidad porque es una naturaleza. Pues sí, efectivamente, ya la naturaleza dotó a los animales de su finalidad y no pueden cambiarla. El único que puede cambiar la forma de su organización política es el ser humano. Puede gobernar uno y se llama monarquía. Puede gobernar varios y se llama aristocracia. Pueden gobernar muchos y se llama democracia. Del otro lado nos dice Aristóteles que hay formas puras e impuras. Las formas puras buscan el bien común, las impuras buscan el bien personal o de grupo. Y aquí es donde tenemos la antípoda de cada una de ellas. Cuando se gobierna para una sola persona se llama tiranía. Por eso le llamamos a algunos gobernantes tiranos. Cuando se gobierna para el beneficio de un pequeño grupo se llama oligarquía. Y finalmente, cuando hay un gobierno de muchos y que hay una cierta descomposición social, se le llama demagogia. Continuamos. Esta es la herencia aristotélica. Pero, si hablamos de conceptos fundamentales, decimos que estos se han venido cambiando y transformando con el paso del tiempo. Tenemos muchas adecuaciones a partir de lo que llamamos la aldea global. Cambiamos, por favor. Pero lo que no ha cambiado y no va a cambiar, afortunadamente, es la naturaleza del ser humano. Es decir, por más que queramos, seguimos siendo las mismas personas con la misma esencia desde la aparición del hombre hasta el momento actual. Sigue siendo el ser humano. Ese ser humano que busca, número uno, si lo busca desde su aspiración, vamos a llamarle de forma horizontal, va a señalar que busca el éxito y va a buscar alejarse del fracaso. Y le llama éxito a lo que Aristóteles decía, las riquezas, los honores o reconocimientos y los placeres. Pero eso va a ser exclusivamente de forma individual. Del otro lado tenemos a quienes buscan la plenitud o el vacío. La plenitud es buscar también el bien de los demás, el bien de tu familia, el bien de tus compañeros de salón, el bien de tus alumnos, el bien de tu campus, el bien de tu ciudad, el bien de tu país. Y esa es la plenitud. El detalle es que no debemos separarlos. Hay quienes nos dicen que está separado una cosa de otra, y eso es mentira. Podemos tener, ojo, lo que se llama el éxito
el éxito personal, individual, y compartirlo también con la plenitud. ¿Cómo puedo yo ser generoso con los demás si no tengo? A ver, ¿cómo les voy a dar a los demás dinero si yo no tengo dinero? ¿Cómo voy a darles a los demás felicidad si yo no la tengo? Y precisamente Aristóteles fue el que nos dijo: nadie da lo que no tiene. Y entonces, es feliz el que comparte lo que tiene. Y tengo mucho, por eso tengo mucho que compartir con los demás. De ahí que vienen las preguntas. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién eres? Y la respuesta es con otra pregunta: ¿cómo te voy a tratar? ¿Y cómo me vas a tratar? Eso es precisamente esa plenitud. Pero también encontramos distintas teorías de cómo enfocan al ser humano, cómo nos enfocan a ti y a mí. Nos pueden tomar de una forma idealista, como una forma de conciencia. Segundo, nos pueden tomar como una forma materialista, es decir, tú no eres más que materia, algo dúctil, puede ser un simple consumidor. Tercero, una forma vitalista, solamente eres vida que se puede suprimir, que la puedes cancelar, que la puedes cambiar por otra. Y finalmente viene una postura que está renaciendo, la postura humanista, la postura de los derechos humanos. El ser humano es alguien que tiene dignidad, es un ser digno. Y es digno porque es único, porque es irrepetible. Por eso precisamente ese ser humano tiene esa dignidad. El descubrimiento del genoma humano rompe con paradigmas. El primer paradigma es que venimos o descendemos del simio, y todos conocemos precisamente esa figura que nos habla, esa imagen que nos habla de que el ser humano es el producto de la evolución. Y el genoma humano nos acaba de decir que no tenemos ninguna relación prácticamente de tipo genético con el simio. No tenemos ninguna. Es más, se comenta que con quien más tenemos relación es con los cerdos, así, de ese tamaño. Bueno, regreso por favor, pero hay algunos que todavía les gusta seguir defendiendo esta teoría de Darwin y dicen que descendemos del simio. Y entonces hay quien dice: oye, es que les gusta tener una abuela changa, o les gusta irse con los changos, es decir, ya todo lo que se puedan imaginar. Muy bien. Hay quienes dicen que somos exclusivamente materia, entonces seríamos el equivalente a esa fórmula que viene allá, que seríamos solamente un chon. Tú y yo seríamos solamente un chon de acuerdo con esa teoría, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y algunos otros cuantos minerales. Bueno, pero el ser humano es más que eso, y tan es así que tenemos una reforma constitucional en nuestro país, pero muy reciente. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchos de nosotros todavía no lo conocemos. Queremos todavía ser tratados como individuos. Individuo, pues este es un individuo, son individuos, es decir, de forma individual, pero se les olvida algo, que el ser humano sí es un individuo de la especie humana, pero ese individuo de la especie humana se llama persona, y eso es precisamente lo que la reforma constitucional que tiene desde 2011 y que todavía a muchos no se les ha señalado y muchos no la conocen, es que somos personas, y las personas son las que gozan de los derechos humanos. Muy bien. Y esa persona tiene dos grandes potencias: la inteligencia
y la voluntad. Eso es precisamente lo caracteriza como persona. Y esa es la naturaleza humana, inteligencia y voluntad. Es lo que lo hace diferente a los demás seres de la naturaleza, ese ser humano. Inteligencia, voluntad. Continuamos. Ese ser humano, que es el más complejo de la naturaleza, tiene, fíjense bien, un cuerpo, pero también tiene un alma. Tiene una naturaleza individual, pero también social. Ese ser humano es existencia, pero también es esencia. Ese ser humano es ser y estar. Les recuerdo, el lenguaje, el idioma español es riquísimo. Si ustedes se fijan, el verbo ser o estar en inglés es lo mismo, ser o estar. En español no es lo mismo. En español, si a ti te dicen que eres una persona triste, no es lo mismo que estés triste. Una persona triste es melancólica, depresiva. En cambio, alguien triste puede ser una persona muy alegre, muy vital, pero que acaba de fallecer su mejor amigo. Fíjense en la diferencia entre ser y estar. Muy bien. El ser humano como persona es un ser relacional, es decir, no se mide individualmente. Es decir, cada una de las personas que estamos aquí son valiosas por el número de relaciones que tienen en su afectividad. Y fíjense, por lo siguiente, porque la persona es hijo de alguien, es hermano de alguien, esposo, padre o compañero de trabajo, de estudios, etcétera. Es una persona relacional. Por eso cuando oímos el día de ayer que al nuevo Procurador General de la República le decían, es que hay tantos desaparecidos, les dicen, es que hay tantos homicidios sin aclarar. Bueno, pues no son números, son personas. Y todas esas personas, esas 100,000 personas, tienen papás, tienen hermanos, tienen hijos, tienen compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y por eso a todos ellos se les tiene que dar información de qué pasó con esa persona desaparecida. No somos números, cada uno de nosotros somos persona. Por eso cuando te tratan mucho con tu NUA o con tu número de empleado o tu número de alumno, pues tú no eres un número, tú eres una persona y mereces ese trato y ese reconocimiento, no de número, sino de persona. Bueno, y precisamente el ser persona se nos indica como seres relacionales, y ese ser relacional busca precisamente el reconocimiento, es decir, el cambio y la superación. Todos los que estamos aquí, todos los que vinimos el día de hoy, todos los que estamos atentos, es más, hasta los que no están atentos, vinimos para superarnos, para mejorarnos, tanto intelectual como personas. Bueno, y todos, absolutamente todos, buscamos tener un sentido de pertenencia, es decir, integrarnos a un grupo, integrarnos a una comunidad. ¿Qué pasa si yo no me siento parte de un grupo o de una comunidad? Pues precisamente vienen situaciones de caos y de ahí se explican los terrorismos. Precisamente el sentido de pertenencia es lo que todos buscamos, de identificarnos, de sentirnos parte de esos grupos, de esas comunidades, de identificarnos con valores, con costumbres, con usos, con una nación. Adelante. Con una historia, con unas tradiciones.
el sentirte parte de algo, de compartir con los demás, de sentir lo que se llama la empatía. Y la empatía viene precisamente de pies, la empatía. Y ahí están siendo empáticos, están viendo sus sus pies. Bueno, volvamos a nuestro tema. El tema se trata de política y gobierno. ¿Y qué tiene que ver el marketing con esto? Bueno, pues se trata de lo siguiente: ¿de qué sirve tener un excelente candidato? ¿De qué sirve tener un excelente candidato a jefe de grupo, a director de campus, a rector de campus, si no tiene un buen equipo detrás de sí? Y ese equipo detrás de sí necesita precisamente una estrategia mercadológica. Debe tener ese equipo para mejorar el rendimiento, para motivar precisamente a ese equipo, para lograr la fidelidad y finalmente para conseguir la meta. Bueno, pero ejemplos tenemos muchos en la historia. El gran genio, y se lo digo genio porque hay genios del bien y genios del mal, el gran genio de la mercadotecnia política se llama porque todavía siguen vigentes muchas de sus ideas, se llama Joseph Goebbels. Aquel diablo cojuelo, así le llamaban porque cojeaba de un pie, pero fue el genio constructor de la propaganda nazi. Y fíjense, estuvieron a punto de conquistar el planeta entero. Y Joseph Goebbels fue autor de una frase, y esa frase dice: di una mentira, repítela 1000 veces y será verdad. Pues nosotros decimos, no es cierto. Lo que pasa es que muchas personas recibieron ese mensaje y tenían necesidad en ese tiempo de creer en algo o en alguien, y la tomaron como propia. Y tan es así que Hitler llega al poder no por un golpe de Estado. Hitler llega con el voto democrático, y Hitler llega al Parlamento precisamente respaldado, fíjense, en los votos de la mayoría de la población. Y gracias, les digo, al empuje de este hombre, Joseph Goebbels. Y ahí está todas las maneras de la propaganda política. Bueno, en todos los tiempos y en todos los lugares, las comunidades necesitan puntos de identidad. Y esos puntos de identidad son símbolos, son banderas, uniformes. Y yo por eso les comentaba que aquí en el campus hace mucha falta tener un símbolo, un principio de identidad, que los mercadólogos hagan un concurso para ver qué nos puede identificar. Porque si todos somos de la Universidad de Guanajuato, el día que terminamos nos queremos ir a tomar la foto, ¿a dónde? A las escalinatas. No hay egresado de la universidad que no se haya ido a tomar su foto en las escalinatas. Pero la pregunta sería, oye, ¿y qué me identifica como integrante del campus Celaya Salvatierra? Bueno, pues precisamente los mercadólogos tienen esa gran tarea, buscar ese punto de identidad. Y qué bueno que ojalá muy pronto se lance esa convocatoria, ese concurso para buscar qué es lo que puede identificarnos o qué podríamos hacer para lograr esa identidad. Seguimos, por favor. Qué bueno que despertaron. Se trata de la aparición del Estado, de la organización política que surgió a mediados del siglo XVI, y es donde actualmente nosotros vivimos, nos desenvolvemos, y es donde el mercadólogo precisamente tiene su zona de influencia, en el Estado. Con todos estos elementos, esta es una organización, y toda la organización tiende
al bien común. Pero tiende al bien común mientras haya más sentido de cohesión, de coherencia, de unidad. Y eso es precisamente lo que nos está faltando en México. Por eso se habla de un Estado fallido, porque cada vez hay más separación entre el gobierno y su población y los demás elementos. Mientras haya mayor unidad, mayor coherencia, será más fuerte ese Estado y habrá más bien común. Habrá más para repartir. En cualquier comunidad, en tu familia, en tu equipo de fútbol, en tu salón de clases, en tu campus, en tu universidad, mientras más unidad, más fuerza, porque se va a producir más y mejor, se va a vivir también mejor. Por eso se habla del bien común, y eso es precisamente lo que parece que no quieren algunos, que haya unidad. Y los partidos políticos, lo vivimos en nuestro país, en lugar de hacer parte, fíjense bien, de formar parte, parece que nos parten. Y se trata de compartir, dijimos esa palabra, partir, compartir, es decir, para la comunidad. La comunidad es el lugar común, la unidad común. Y parece juego de palabras, pero no. Mientras menos se unan, mientras menos haya algo en común, fíjense bien, va a haber una ganancia de muy poquitos, de lo que nos decía Aristóteles, o de un tirano o de una oligarquía. Y quizás sea lo que estemos viviendo en nuestro país, que yo quisiera que hubiera una verdadera democracia, pero la democracia se logra con la unidad. Muy bien. La palabra Estado la estableció, la creó en el mundo político Nicolás Maquiavelo, con ese libro que se llama El Príncipe. ¿Quién ya lo leyó? Levante la mano. Muy triste. Es una lectura obligatoria para todos los miembros de la comunidad, y más para un mercadólogo. Quien no ha leído a Maquiavelo prácticamente no sabe lo que significa ser político, o no va a entender a los políticos. Muy bien, continuamos. Ese que está ahí es su servidor, junto al gran Maquiavelo. Y gran Maquiavelo está diciendo: ¿y este bobo qué quiere aquí? Bueno, pues quise ponerme una fotografía con él a ver si se me pegaba algo. Bueno, política. Actualmente la política se entiende en el concepto doctrinal de Max Weber. Max Weber nos dice que la política es obtener, conservar o influir en el poder de un grupo o de un Estado. Esa es la política. Hay política, dice, en cualquier comunidad, en tu familia, en tu banco, en tu organización, en el salón de clases, en el campus, en tu club social, en tu club deportivo. En todas partes va a haber política. Va a ser no necesariamente una lucha, sino el buscar influir o conservar el poder. Muy bien. Seguimos, por favor. Seguimos. En nuestro país, fíjense, no sé si muchos de ustedes alcancen a comprender este concepto. Se habla de la soberanía, y la soberanía no es otra cosa que el poder público. Poder público, en pocas palabras. Y el poder público está, fíjense bien, de acuerdo con nuestra Constitución, está residiendo en el pueblo. Pero de repente encuentro a muchos políticos que confunden pueblo con población. Pues no es lo mismo ser pueblo que ser población, política y jurídicamente hablando. Son conceptos diferentes. A ver, vamos a ver. Dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una democracia. Continuemos, por favor.
Población. Población es el número de habitantes en un contexto. Eso es la población. ¿Qué significa eso? Contexto, tiempo y lugar determinado. Cuando llego a Celaya me encuentro con un letrero que dice Celaya, 380,000 habitantes. Sigo avanzando y dice Celaya, 480,000 habitantes. ¿Cuál letrero es verdadero y cuál es falso? Ninguno. Ambos son verdaderos, pero en su contexto. Es decir, uno fue levantado hace aproximadamente 12 años y el otro aproximadamente 2 años. Son dos contextos diferentes. Es el mismo número, fíjense bien, el número de habitantes es lo que te dice lo que es la población. Y no lo confundas con el concepto pueblo. Pueblo, en el artículo 34 de la Constitución, dice que son los ciudadanos, pero los ciudadanos en un contexto. Es decir, los que tienen derecho a votar y ser votados. Eso es el pueblo, pero en un tiempo y lugar determinados. Entonces no hay que confundir población con pueblo. El pueblo es quien tiene o quien ejerce la soberanía. Muy bien, continuamos. Otro concepto muy importante que nos dice que el pueblo quiere que México sea una democracia. Y a mí me encanta ese concepto. Y cuando les pregunto a todo mundo qué significa la democracia, pues vienen una serie de conceptos. Dicen es el gobierno de las mayorías, perfecto. Pero de repente me salen con un concepto hermosísimo. Y es el concepto de Abraham Lincoln, que dice que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¡Ah, qué precioso está eso! Es hermosísima esa definición, pero a mí no me gusta. Me gusta más la que viene en la Constitución de México, y es la siguiente. Y se lo he preguntado a muchos políticos, y les comento que se hicieron encuestas en la época de Vicente Fox con los nuevos legisladores federales y estatales, preguntándoles que si sabían en qué artículo constitucional estaba el concepto de democracia, o bien si sabían exactamente definir la democracia de acuerdo a la Constitución. 99% y un poco más no sabían el concepto de democracia, ni siquiera en qué parte de la Constitución estaba. Pues viene precisamente en el artículo 3, en la fracción segunda, en el inciso A, y dice esto en pocas palabras, que la democracia, fíjense ustedes, y viene ahí en amarillo, no se alcanza a distinguir, pero dice que la democracia es una forma de vida. Es una forma de vida. Y la forma de vida, decimos, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste precisamente en ese ciclo vital, que son 4 partes. ¿Se acuerda alguien, por favor, ahí que me recuerde cuáles son las etapas o ciclos de la vida? Efectivamente, nace, crece, se reproduce y muere. Es decir, todos los días de su existencia. No nada más cada 3 años o cada 6 años que vienes por mi voto. La democracia es constante y permanente. Es, vamos a decirlo alegóricamente, es la respiración del pueblo. Es permanente, es constante, porque si no se puede ahogar o se puede hasta morir. Entonces, es una forma de vida que dice que no solamente es política, es decir, de votar y ser votado, sino que también es jurídica. Jurídica. ¿Qué quiere decir jurídica? De igualdad ante la ley. Pero ¿de verdad somos iguales? ¿De verdad no hay discriminaciones? ¿De verdad a nuestros 18 millones de indígenas les damos el tratamiento y el nivel que se merecen? ¿De veras a las comunidades desprotegidas, a esos grupos vulnerables, los estamos apoyando?
De verdad tenemos 50% de la población en pobreza. Entonces, ¿está habiendo democracia? Serían las preguntas. Y eso hay que preguntárselo a los señores políticos. Pero sobre todo, hagámoslas nosotros mismos. Se habla de un mejoramiento económico. Si se supone que alrededor de 50 millones de mexicanos, fíjense bien, se sostienen con un salario mínimo. ¿Cuánto es un salario mínimo, por cierto? ¿Cuánto? 74 pesos. ¿Quién de aquí vive con 74 pesos al día? Levante la mano, por favor. Allá uno, 74 pesos a la una. Una sola persona dijo que vive con 74 pesos. No es cierto. Entonces, imagínense que el 50% de la población gana un salario mínimo. Les pregunto, ¿ustedes creen que esas personas tienen la suficiente proteína para hacerlos razonar? Les preguntamos, ¿lo creen? Entonces, ¿cómo de repente nos molestamos mucho porque aceptan regalos y dádivas de políticos a cambios de su voto? Sería la pregunta obligada. ¿Quién tiene la culpa? No lo sé, ni lo quiero saber. Estamos hablando de conceptos de política y gobierno. Bueno, habla de mejoramiento social, habla de mejoramiento cultural. Esa es la democracia. Y si no la tenemos en plenitud, pues no habrá verdadera democracia. La pregunta, ¿hay democracia en México? ¿Sí o no? No me contesten, por favor. Lo que sí les puedo comentar es que soy consultor jurídico y de negocios y me dedico precisamente en una de mis áreas al marketing político, y admiro muchísimo el gran parteaguas que hay precisamente en los Estados Unidos con Barack Obama. Es un prototipo de lo que es, fíjense bien, el buen manejo del marketing político. Barack Obama es un afroamericano desconocido prácticamente, ese es su contexto. Es abogado, esa ya es una gran ventaja. Yo soy abogado también. Y Barack Obama empieza a utilizar precisamente estos grandes instrumentos de la mercadotecnia, como son el ser competitivo y resultar diferente, atractivo y convincente, pero a los ojos del votante, que es el cliente final. Y también nos habla de una increíble campaña en Internet. Por primera ocasión, Internet, fíjense bien, arrasa prácticamente con sus contendientes en Internet. Es el primero que utiliza las redes sociales, pero también tiene un lenguaje y un liderazgo muy diferente. Habla directamente de ese mensaje utilizando el cómo y qué es lo que transmite. No nada más la palabrería tradicional, rompe con esos esquemas. Barack Obama también nos habla por primera ocasión de un mensaje de esperanza, ese mensaje esperanzador, no al estilo de Hitler, de lo que me han hecho mal, de destruir, habla de construir precisamente. Y Barack Obama habla por primera ocasión con discursos muy cortos, porque él sabe, como lo dijo Baltasar Gracián, que breve y bueno, doblemente bueno. Baltasar Gracián, si gustan anótenle, es el fíjense, Maquiavelo. Es el Maquiavelo ético, Baltasar Gracián. Si quieres ser político o si quieres aspirar a la política, te dije, ve a ver a Maquiavelo, pero también consulta a su antípoda que se llama Baltasar Gracián. Nos dice que hay que llamar la atención y utilizar lenguaje comprensible, no como al principio en el caso de Doña Chonita. ¿Lo recuerdan el caso de Doña Chonita? Bueno, que el mensaje sea real y verdadero, que sea entusiasta, que sea motivador, que tenga la idea de movilizar a la audiencia. Y finalmente se trata
en la política no de convencer a los que ya tengo en la bolsa, sino a los indecisos. En este caso, diría la doctora Nancy, convencer a los indecisos, generalmente que son los jóvenes. A ellos es que principalmente hay quienes hay que convencer. Y decimos, quien transmite el mensaje es tan importante o más que el propio mensaje. Entonces de ahí la importancia de atender a lo que se llama la persona. Bueno, con esto quiero agradecerles su atención y finalmente recordarles, la política es la más sublime de las profesiones. Hay que recuperarla, hay que votar y hay que exigirles a nuestros gobernantes que nos vean como personas, que nos consulten, pero que no nada más vengan cada 3 años a decirnos, vengo por tu voto, sino que, por favor, sepas que soy también una persona. Muchas gracias.